Y en este tiempo hay un solo mensaje que es positivo, hay un solo mensaje que tiene la respuesta para la gente. Y yo quería hablar hoy de lo que es la serpiente levantada. La serpiente levantada en el desierto. Quería explicarlo de un punto de vista espiritual, obviamente, ¿no? Para poder entender de qué se trata, vamos a estar avanzando. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando uno lee este texto, obviamente que hay gente que ya sabe de qué se trata, ya sabe, pero hay otras personas que no, entonces lo tenemos que explicar un poquito, como cuando Moisés levantó una serpiente en el desierto. ¿Qué tiene que ver esto? Y entonces cuando nos vamos a la palabra de Dios, entendemos que fue una época de mortandad. Fue una época donde se levantaron en rebelión contra Dios. Y la mortandad llegó de manera durísima sobre la gente, sobre el pueblo. La mortandad comenzó a tejer eso que lastima, que duele, eso que afecta a la familia. Y era un tiempo de dolor, un tiempo de angustia. Cuando se pone el hombre en rebelión contra Dios, Dios le envió serpientes que les picaban, serpientes que le afectaban. Y estaba viendo cómo el Señor hoy por hoy nos hace vivir un tiempo parecido. ¿Por qué digo un tiempo parecido? Porque también estamos en un tiempo de mortandad. Llevamos hasta ahora en todo el mundo aproximadamente 1,5 millones de personas afectadas y estamos casi en un principio. Estamos casi en un principio, se esperan muchos más. Y hasta ayer habían aproximadamente 90.000 personas muertas por el coronavirus. Y no podemos dejar de pensar de que cuánta gente hay que en este momento tiene ausencia de familiares, dolores, expectativas, es decir, incertidumbre. Algunos calculen si hay 1,5 millones de personas contagiadas, ¿cuántos estarán expectantes allí de lo que puede llegar a pasar? ¿Cuántos no se han podido ni siquiera despedir de sus seres queridos? Y yo me recordaba ese tiempo donde Dios le brindó una solución en un tiempo de mortandad. Vamos a revisarlo un poquito para ver si lo entendemos. Dice en Números capítulo 21, versículos 4 y 6, dice, después partieron del monte de Or, allí cuando venía el pueblo de Israel saliendo de la tierra de Egipto, en el desierto, ahí se rebelaron contra Dios en su dureza de corazón. Por eso esto fue lo que pasó. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Cuidado con hablar mal de Dios y de los siervos de Dios. Cuidado con esto. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, porque Dios le estaba proveyendo un pan liviano, ¿no? Maná. Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mucha gente comenzó a perecer, y yo me imagino la escena. Yo tengo alguna capacidad de imaginación. Me imagino lo desesperante que pudo haber sido. Estamos hablando de más de 1 millón de personas atravesando el desierto, pasando vida de campaña, y que de repente comiencen a morir de a decenas, o no sé si de centenas, y por este animal, ¿no? Este animal, y ver a la gente picada, que no puede hacer nada, sin antídoto.
sin solución, sin poder acudir a algún recurso, como hoy está pasando. Cuando alguien se enferma, lo mandan de nuevo a la casa, esperando que evolucione, que se le formen anticuerpos. Cuando ya está muy avanzada la enfermedad hoy del coronavirus, entonces ahí sí lo internan, pero es decir, una medicación efectiva para curarlo no hay. No hay. Esta es la situación que estamos viviendo hoy en tiempo, en la pandemia que estamos viviendo hoy mismo. Por eso yo siento diferente lo que pasó allí en el desierto, en este tiempo por más que por ahí allí dibujamos una sonrisa, tenemos esos momentos que pensamos y las informaciones que escuchamos no nos caen bien. Y estas serpientes picaban a las personas y las personas morían, caían como moscas. Y de repente esto ocurrió. Mira, así sigue la narración en la Biblia, porque dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Dios, contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, dice así, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Esto fue lo que Dios le estableció. Es decir, hay personas que en medio de sus angustias, en medio de la mortandad, diferentes con Dios. Hay personas que están más esperanzadas de que China o Estados Unidos o Cuba o algún país cualquiera sea, saque urgente la vacuna contra este virus mortal y no tiene expectativa de Dios. Hay gente que está en plena angustia, en pleno dolor, en plena incertidumbre y no se le ocurre pensar en Dios. Pero esta gente, a pesar de haber, la del desierto, la que estoy mencionando, la que habla la Biblia, a pesar de haber despotricado contra Dios y contra el siervo de Dios, a pesar de eso, hay un momento que la misma situación ejerce una presión. Entonces dice, hemos pecado, es decir, tuvieron convicción, sí, hemos fallado, hay error, hay falla, hay dolor, hay situaciones complicadas, acá hay algo que tenemos para mejorar. Entonces, allí es cuando Dios comienza a obrar. Allí es cuando Dios comienza a obrar. Así como se mandaron y aplicaron indiferencia en un principio, así como rezongaron en contra de las cosas de Dios, van y le dicen, hemos pecado, ruega a Dios que estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y los pastores oramos. Yo hago este parangón, esta comparación, porque es un reflejo. Y tenemos que tratar con un Dios que tiene este tipo de carácter. Un carácter que para llamar la atención hace cosas. Y un carácter que cuando le oramos se conmueve en misericordia. Amor, es un Dios de misericordia. Se conmueve en misericordia. Y allí le extiende, pensando en Cristo. Ahora me va a entender por qué te digo esto. Le extiende una solución a Moisés y le dice, hazte una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, y ponerlo en un lugar visible. Y cuando alguno sea mordido por la serpiente, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces, cuando uno se imagina la escena y dice, ¿cómo puede ser? Una persona que es picado por la serpiente, se supone que era el áspid. El áspid es una serpiente muy venenosa. Es una serpiente que a los 15 minutos de haberte mordido ya estás muerto. Y dice, ¿cómo puede ser? Están con la picadura y en ese momento, en esos 15 minutos, es suficiente tiempo como para mirar esa serpiente de bronce que levantó Moisés en medio del desierto. Y la gente que miraba a esa serpiente de bronce era libre, vivía. Yo no digo que se le pasaba enseguida, yo no digo que no le agarraba fiebre, yo no sé porque la Biblia no lo aclara. Yo no digo si tenía síntomas de las picaduras de serpiente, no sé. Dice que vivía,
que mirar esa serpiente implicaba para ellos la vida. Esa fue la solución que Dios le dio en medio de esa aflicción, en medio de esa mortandad, en medio de ese tipo de pandemia, porque también es un tipo de pandemia por el tipo de mortandad que está trayendo. Por eso dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es decir, había aparecido allí una esperanza. Cada familiar que veía que las serpientes mordían a sus seres queridos, lo único que tenían que esperar era la muerte, porque no había otra solución. Pero de repente oran a Dios, buscan a Dios, se arrepienten, quitan la indiferencia hacia Dios, quitan la rebelión hacia Dios, y entonces es cuando aparece esta solución. Y soy reiterativo en esto porque quiero desembocar en algo importante, porque esa serpiente de bronce ya no existe. Hubo un profeta que tuvo que romperla porque después los judíos la idolatraban. Esa serpiente de bronce solamente cumplió un ciclo. Esa serpiente de bronce era el tipo, eso tipificaba lo que iba a ser Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso era lo que tipificaba, lo que Él iba a hacer allí en la cruz. Morir por toda la humanidad. Y acá voy a ser muy reducido en la explicación, pero la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado no queda impune, el pecado se paga y se paga con muerte. Entonces, cualquier persona que quiera salvarse tiene que pagar la deuda. Esto porque está establecido así. La palabra del rey se tiene que cumplir. Sí o sí se cumple. Dios fue enviar a su Hijo, reemplazando al hombre que tenía que estar en esa posición, en ese lugar. Y hoy por hoy hay muchas personas que están siendo picadas, no por una, sino por la desesperanza. Están siendo picados por la mala expectativa. Muchos, hay 1,5 millones de personas que fueron picados por un virus mortal, asesino, letal. Ya hay más de 90.000 personas aproximadamente hasta hoy, se esperan muchas más. Personas que ya murieron. Es decir, que estamos en un tiempo justo como para clamar a Dios, como lo hizo el pueblo en este momento, como para decir a Dios, aquí estamos, nos arrepentimos, que hicimos mal, queremos cambiar. Y ahí Dios va a presentar esa serpiente de bronce que presentó Moisés. Ahí Dios va a presentar a Jesucristo para que a Él le miremos, para que en Él esperemos. ¿Y por qué hacemos esto? Hacemos esto porque el mismo Pablo llegó a decir, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y acá comienza a hablar la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, a nosotros, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y acá quisiera que te tomes tu tiempo, que nada te distraiga, por favor, que nada te distraiga porque te quiero decir algo importante y lo que te quiero decir es de parte de Dios. Yo estuve con Él desde la mañana y Dios me hablaba muy fuerte me hablaba el corazón. Yo le preguntaba a Dios, hoy tengo que compartir con los hermanos de la iglesia una palabra, ¿qué le transmito? Tan difícil, Señor, porque no se sabe qué va a pasar con la economía, con las entradas económicas de la gente. Eso no es nada, Señor, comparado con que hay gente que está siendo afectada. A mí me llegan personas que han tenido parientes que ya han fallecido, que ya esta víbora les picó y ya murieron. Y yo le decía a Dios, y Dios me hablaba de predicar la palabra de la cruz, predicar el Evangelio. Y estuve razonándolo y viendo desde el punto de vista bíblico, y sí, esa es la solución. Gloria a Dios. China o Estados Unidos o
o Cuba o Italia, quien sea, ¿no? Gloria a Dios que puedan sacar una vacuna. Pero mientras que no hay nada, no hay opción, no hay recursos. Cualquier persona que está en esta situación, va a un médico y le dice, tengo este problema, y no tienen solución para darte, no tienen solución. Lo único que tienen que te pueden dar es un respirador, nada más. Y hay países colapsados, como en Latinoamérica y también en Europa, en España, en Italia, países donde tenían que, a ver, a quién dejamos vivir, a quién dejamos morir, porque no alcanzan los respiradores para todos. Entonces que se vayan muriendo los más viejitos y dejamos los más jóvenes vivir, porque no hay soluciones. Pero en medio de esta situación que es caótica, que es grave, que es atroz, no hay otro recurso que buscar a Dios. No hay otra expectativa. Y cuando Dios lleva a la gente a un desierto, ¿sabes qué significa estar en un desierto? No hay nada alrededor, no hay soluciones alrededor, no hay gente que te pueda ayudar alrededor. Lo único que tenés de noche es serpientes y escorpiones. Y un frío insoportable. Y de día un sol que no se soporta. Una sed que te lleva a la muerte. Eso es el desierto. Y cuando Dios lleva a una persona al desierto es porque quiere tratar con él. Quiere tratar con esa persona. Yo estoy consciente de que Dios algo está haciendo, porque Él es soberano. Él tiene el poder para frenar todas las cosas con un chasquido de dedos. Tiene el poder para solucionar todas las cosas. Pero algo quiere de la gente. Cuando hablo de gente también hablo de iglesia. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de vos, hermano? ¿Qué quiere de nosotros? Yo fui llamado para predicar el Evangelio, la palabra de la cruz. Para otros esto es una tontería, es una necedad, es la palabra de la cruz. En este caso él estaba hablándole allí a griegos en Corintios, y los griegos estaban escuchando a Platón, a Aristóteles, otro tipo de personas, grandes pensadores, personas que tenían coeficiente de inteligencia en expresión y demás, toda sabiduría hueca. Yo he escuchado a Platón, he leído de Platón y la verdad me arrepiento de haber perdido tanto tiempo. Entenderlo tenés que pensar. Cada frase que dice que pensar bien lo que está diciendo. Y para conclusiones que no tienen solución de ningún tipo. Cuando habla de Dios, menciona a Zeus. Por eso, la única respuesta para la humanidad en esta situación es Jesucristo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y ahora no está Moisés, ahora está la iglesia para levantar a Jesucristo. Nuestro tema tiene que ser Jesucristo. Y tenemos este vínculo para llegar a la gente, las redes sociales para hablar a la gente de Cristo. Sí, para ellos va a ser locura, para otros va a ser necedad, pero la palabra nunca, jamás vuelve vacía. La palabra va y va a cumplir un propósito. Y yo quisiera que en ese propósito haya salvación, porque para eso vino. Entonces, en esta mañana yo estaba tratando y viendo que una cosa es fabricar una serpiente de bronce, hacer un molde, esperar que se seque, subirla arriba de un asta. Imagino que Dios, no sé si ungió esa serpiente, no sé qué hizo, pero la gente miraba a la serpiente y no moría. El efecto del veneno de las áspides no llegaba a matar a las personas. Pero no fue lo mismo. No fue lo mismo cuando Jesús tomó ese lugar. No fue lo mismo. No fue lo mismo cuando Él derramó su sangre. Esa sangre que a nosotros hoy nos cubre, nos limpia. Atención con lo que les voy a decir ahora. En las Pascuas había una sangre que le cubría de todo mal. Pasaba el ángel de la muerte y cuando veía la sangre en el dintel no podía entrar a esos hogares. Ellos tenían que quedarse en su casa y pasaba el ángel de la muerte. No quiero salir de tema.
pero esa sangre es el símbolo de la sangre preciosa de Jesús. En verdad, casi toda la Biblia es tipo de Jesús. Casi toda la palabra de Dios es tipo de Jesús. Aún las fiestas judías, todo es tipo de Jesús. El tabernáculo, todo es tipo de Jesús. Todo. Menos el diezmo después de Jesús. Aún el día sábado es la sombra. Todo eso era la sombra de lo que habría de venir. La sombra. La sombra es cuando está la luz detrás de una persona, está viniendo hasta tu casa y está la luz atrás, primero llega la sombra y después llega la persona. Bueno, eso era la sombra. No te abraces de la sombra. Abrazate de Jesús. Y eso es lo que yo hoy meditaba con Dios en mi corazón y te lo quiero compartir. Abrazarse de Jesús. Porque cuando llega una persona, uno dice, el otro día me decía, quiero hacer el Sabbat. Bien, bien, hacerlo el Sabbat. Gloria a Dios. Porque el Sabbat es un día que vos te los consagrás para buscar a Dios. Sí, es una bendición que hagas el Sabbat. No por en sí, por el día, no por lo que está escrito, porque lo que está escrito cumplió un ciclo, sino que es una bendición porque estás buscando a Dios. Estás buscando la presencia de Cristo en tu casa. Bien, bien, hacelo. Aunque el verdadero Sabbat no podés hacer nada, ni siquiera cocinar, mover un plato, tenés que dejar todo sucio ese día. Los judíos tenían que dejar la comida en la mesa y comían con la mano, obviamente, ellos, y no podían hacer absolutamente, no digo que sea así, porque no tenés por qué adaptarte a eso, pero sí buscalo, cualquiera sea el día que buscalo, hacer el Sabbat, hacer el luná, si querés, el martá, hacer todo lo que vos quieras. Siempre que se trate de buscar a Dios, bienvenido sea, pero Jesús es más importante que cualquier cosa. Y cuando hablaba de todo esto, Dios me llevó a mirar todo su dolor, a mirar todo lo que costó ese sacrificio, el precio tan duro que tuvo que pagar. Tan duro. Por eso dice la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De la misma manera. Ahora quiero que me escuches un poquito, porque no te lo voy a negar. Estoy conmovido. Estoy conmovido porque yo hace muchos años que conozco al Señor. Muchos años, sí. Y hoy el Espíritu Santo me llevaba a profundizar. El sábado vamos a tomar la Santa Cena por este medio y a profundizar de cuánto dolor le implicó a Dios entregar a su Hijo. Cuán difícil fue para Él. Porque es Dios. Porque es Dios. Y calculamos que estuvo 18 horas aproximadamente sufriendo. Si tenía que haber muerto con la muerte judía, tenían que haberlo apedreado, pero no. Usaron el estilo romano, inventado por unos bárbaros tiempos atrás para poder ejercer más sufrimiento, que fue el de la cruz. Pero preliminar a eso lo golpearon, lo humillaron, hicieron una corona de espinas, innecesario, todo eso era innecesario. Él con morir ya no salvaba. Pero hicieron una corona de espinas con el cual le atravesaron el cuero cabelludo. Les chorreaba sangre de la cabeza. El látigo con el cual le daban en la espalda no solamente tenía unas bolitas estuve investigando todo eso. No quiero demorarme, por eso no lo traje todo el material. Pero unas bolitas de hierro y en la punta pedazos de huesos que se incrustaban en la carne y rasgaban.
La espalda eran tiras de carnes que chorreaban sangre. Eso era. Eso era. Lo golpeaban. Y le preguntaban, a ver, dime, ¿quién te golpeó? Innecesario tanto. Con morir alcanzaba. Y yo digo, ¿de dónde sacó tanta fuerza? ¿De dónde sacó tanta fuerza para levantar una cruz? Que algunos pesaban 136 kilos, otros dicen que pesaban 120 kilos, 100, 80, lo que sea. Un cuerpo debilitado después de tantos golpes. ¿De dónde sacaba la fuerza para caerse y volverse a levantar? Y el Espíritu de Dios me hablaba de su amor. Me hablaba de dentro, de la pasión que sintió por dentro. Él sabía que estaba salvando gente. Él sabía que era como esa serpiente de bronce levantada en el desierto. Él sabía que cuando lo miraban a él, la gente se iba a salvar. En el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 6, dice: que le arrancaban la barba. Solamente un endemoniado puede hacer eso. Una persona poseída. Me imagino la piel de la cara toda estirada hasta que le arrancan y le sangraba la cara. Doloroso. Doloroso. Habitualmente los ataban. Pero le pusieron clavos como de 18 a 20 centímetros. Que le rompieron las muñecas. Le rompieron no los huesos, sino que le abrieron los tendones de acá. Le clavaron los pies. Yo digo, ¿tanto? ¿Por qué tanto? Y te voy a explicar algo. Esto va más allá de la pandemia. Más allá de las personas que están muriendo hoy, de las que necesitan mirar a Jesús. Esto va más allá de los 1,5 millones de personas afectadas, infectadas. En lo personal, en esta tierra, muchos nos hemos sentido así picados, lastimados, con un veneno de serpiente que se te metía en el alma y te lastimaba, te afectaba. Muchos hemos estado alejados de Dios, alejados, heridos. Y yo te voy a decir en lo personal, yo vine de joven al camino del Señor y cuando vine, yo primero acudí a otros lugares. Fui a los espiritistas, estuve en el budismo, estuve en curanderismo, estuve en la religión oficial, me crié. Y no encontré respuestas. No encontré. Me crié con la ausencia de mi padre. Lo necesité siempre, pero me crié. Doy gloria a Dios por la vida de mi madre porque me dio todo lo que pudo, todo lo que tuvo a su alcance, ella me lo dio. Y llegó un momento en mi vida que yo ya era adulto, tenía que arrancar mi vida, tomar vuelo y no estaba capacitado. Había algo en mí que estaba muriendo. Tenía 21 años y me sentía como una persona de 50, 60 años. Pasaba por mi mente la idea de suicidarme. Pasaba por mi mente la idea de desaparecer. Y cuando un día fui a encontrarme con Jesús, yo no sabía.
Porque en mi criterio eran locuras, son toda una manga de locos. Es verdad, somos locos, es verdad. Somos locos de Cristo. Pero hay algo que me afecta, te estoy hablando con el corazón, mirá. Cuando todo me fue mal, cuando otra gente me echó feliz, Dios siempre me extendió los brazos. Siempre, siempre, siempre me extendió los brazos. Siempre. Pero aún después de estar en el Evangelio, uno comete fallas y comete errores y vuelve a meter la pata y vuelve a tratar con la parte humana. Y cuando otros me arrojaron piedras y me censuraron, me lapidaron e intentaron destruirme, aun cuando yo mismo tuve la intención en algún momento de renunciar, dije no sirvo para esto, entonces renuncio, me encontré con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, siempre extendiéndome la mano, siempre levantándome. Y la clave es mirarlo a Jesús. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, liberándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pero mira la cruz. En la cruz, ahí está la solución, en la cruz. No sé, si estoy sincero, yo no te voy a mentir, no sé si una persona afectada por el coronavirus se va a sanar o no, porque Dios es el soberano, si quiere la sana no tiene ningún imposible. Pero lo que sí sé, que su alma va a vivir. Lo que sí sé, que esa serpiente de bronce simboliza la vida eterna. Simboliza a aquella persona que está siendo afectada por un flagelo y tiene la oportunidad de levantar los ojos y decir: Cristo, te necesito. No importa de qué religión sea, que aunque digas Cristo te necesito, y aunque seas un cristiano, y vos decís, yo meto tanto la pata, tantos errores, siempre tenemos que mirar la cruz. Mientras que estés en ese estuche de carne, mientras que estemos acá, siempre tenemos que mirar la cruz. Ese tiene que ser el centro de nuestra vida. Ese tiene que ser. Los mismos judíos, ojalá ellos puedan entender lo que Isaías escribió. Cuando dijo, en Isaías 53, cuando dijo, despreciado y desechado entre los hombres, hablando de Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudó y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque seremos muchos, hermano. Somos muchos. ¿Quién la contará? Aleluya. Dice así, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo mal ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y atención con esto, quiero que recibas esta palabra. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevarán las iniquidades de ellos. ¿Viste todo lo que sufrió? Todo lo que padeció, todo lo que le dolió pasar esa situación. Dice que la palabra de Dios, que Él verá el fruto. El fruto sos vos, el fruto soy yo, el fruto somos todos aquellos que miramos la cruz
y que dijimos: Jesucristo, acá estoy, Señor, me picó una víbora. Estoy en medio de un desierto, Señor. No hay ayuda acá. Acá estoy, no estoy en una ciudad que tengo recursos, acá no tengo nada. ¿Sabes por qué Dios te llevó a ser? Para que dependamos de Él. Alrededor no hay nada. Aunque tengas seres queridos, a veces estás en una situación picado por una víbora de soledad o de depresión o de angustia o de enfermedad, lo que sea. Tu único recurso se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso yo le digo a la iglesia también: necesitamos levantar esa asta. Necesitamos levantar el nombre de Jesús. Y te voy a hacer una pregunta que quizás te fulmino con esta. ¿Cuánto hace que no le hablas a alguien de Jesucristo? No le hablas a alguien del antídoto para el a veces. No me lo respondas. Pregúntatelo vos. Porque si me dices: qué buena la palabra, ya la conozco, ¿ya la conoces? Y estás haciendo lo que Dios te pidió. Porque nosotros somos los reconciliadores. Nosotros somos lo que le decimos a la gente: ya está de la religión. Olvídate de la víbora esa que habían hecho de bronce. Es solamente para avisar lo que había de venir. Y lo que había de venir es Jesús. Yeshua. Y me da una satisfacción saber de que Él va a mirar. Él va a mirar y va a decir: valió la pena. Valió la pena morir por Él. No me arrepiento. Volvería a hacerlo. A pesar de todas las veces que fallaste y te equivocaste, que de repente Dios diga: valió la pena. Compartilo esto. Compartilo con la gente. Decirles: ahora necesitamos personas que se levanten y que anuncien esto. Anuncien como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario. Así es necesario que en tu boca, así es necesario que en tu Facebook, así es necesario que en tu WhatsApp, que en tus redes sociales, así es necesario que sea levantado el nombre de Cristo. Yo oro por toda la humanidad. Yo oro por todos, oro por los árabes, por los chinos, por Estados Unidos, oro por Latinoamérica, oro por Europa, oro por Oceanía. Y yo sé que la única solución viene de arriba y se llama Jesús. No hay otra opción. El tema es: ¿quién lo presenta? ¿Quién lo levanta en medio de su Facebook? ¿Quién lo levanta para compartirle con alguien? Para decir: estoy orando por vos, che. Estoy orando por... ¿Quién ora por España? ¿Quién ora por Italia? ¿Quién ora por Nueva York? ¿Quién dice: Señor, ten misericordia? Ten misericordia, Dios. Desca allí, Jesucristo, sobre ellos. Y te hablo con dolor en mi alma. Te hablo con dolor en mi alma. Habla de Dios. Decirle: sí, Señor, yo lo haré. Yo lo haré, yo lo haré. ¿Cuántas oraciones de fe tenemos que estar haciendo nosotros en este teléfono? Tenemos que decir: repetí conmigo esto. Mira, te está picando una víbora de miedo, una víbora de temor, de enfermedad, una víbora de pandemia, de mala expectativa, una víbora de mala economía, lo que sea que te esté picando. Repetí conmigo esta oración. Decir: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Pido perdón por mis pecados.
siempre mirando los pecados de los demás. Pido perdón por mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Renuncio a toda maldición, todo paso espiritual que yo haya hecho malo. Renuncio. Yo le dije, Señor, renuncio a la hechicería, al curanderismo donde estuve. Renuncio al espiritismo, renuncio al budismo. Ninguno de ellos resucitó. Ninguno de ellos. Todos tienen su tumba y la tumba de Jesucristo está vacía. Es el único que pudo derrotar, que pudo... Aleluya. Aleluya. Oh Señor, aleluya. Necesitamos una iglesia que de verdad diga, yo lo haré, Señor. Yo te obedeceré, Señor. Hasta los confines de la tierra, Señor. Yo seré testigo, Dios. Yo compartiré tu palabra. No puedo estar siempre ensimismado en mi problema, enmarañado, enredado en mis propias cuestiones. Se rompan en el nombre de Jesús. Quiero avanzar, quiero seguir. Ahora, Padre, rogamos que extiendas gracias, que extiendas bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, te rogamos ahora, nos ponemos de acuerdo, somos muchos. Te rogamos, Señor, por una iglesia que se levanta. No estamos hablando de nuestra iglesia, Señor, estamos hablando de toda la iglesia de Cristo en todo el mundo, Señor. Una iglesia que se levanta para predicar, una iglesia que sale del adormecimiento, una iglesia que se compromete, una iglesia que siente, que le duele el dolor ajeno, una iglesia que valore lo que hiciste en la cruz del Calvario, una iglesia, Señor, que valore tus manos horadadas, tus pies horadados, tu costado herido, una iglesia que valore lo que te ocurrió en tu espalda con esos látigos, Señor, una iglesia que valore la sangre que fluyó por ese cuero cabelludo. Oh Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te amamos como Cordero. Te damos gracias, Señor, por tu sangre. Te damos gracias por tu sangre. Pero no es tu sangre lo que amamos, es a ti. No es la sangre del Cordero, es al Cordero. Gracias por tu carácter de amor. Gracias por llamar nuestra atención y decir, aquí estoy, tienes un alma que salvarte, aquí estoy. Hoy levantamos nuestra mirada y te miramos, Jesús, porque así como fue levantar una serpiente en el desierto, así es necesario que se levante el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy te miramos, Jesús, te miramos desde Argentina, te miramos desde España, te miramos desde los Estados Unidos, te miramos desde México, te miramos, Señor, desde cualquier parte del mundo para decirte, te necesitamos, Jesús, te necesitamos, que se corte el efecto de este veneno de la pandemia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, por favor.